a la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por atendernos, por brindarnos estos minutos. Oiga, realmente es alarmante todo esto, ¿no? Decíamos que nosotros siempre estamos en esa premisa, ¿no? De la defensa de los principios fundamentales de la familia, de la vida. ¿Qué es lo que pasa en la Corte Constitucional? Le invitamos a usted porque sabemos que precisamente ha estado atenta a este tema y que incluso ha participado utilizando esa herramienta, el amicus curiae, como le llaman los abogados, ¿no? Ha estado pues muy activa en este asunto. ¿Qué tal si le dimensionamos el impacto de lo que está pasando y de lo que se puede dar si los ecuatorianos estamos pues callados y si de alguna manera no mostramos pues el interés por estos temas que tienen incidencia directa en lo que tiene que ver con el desarrollo de la familia? Sí, gracias por su pregunta. Primero quiero agradecer que I99 ha sido de los pocos medios que se ha preocupado por este tema. La verdad no ha habido demasiada cobertura mediática. Yo no sé si es por el apogeo de la campaña o no sé, quizás no se entiende la magnitud del caso y voy a explicarlo en breves palabras lo que ha ocurrido. Llega a la Corte Constitucional el famoso caso Salinas de una escuela particular en la provincia de Santa Elena, donde un niño un niño de padres españoles acude a este centro educativo y de alguna forma, a criterio de sus padres, este niño se sentía niña. El centro educativo, haciendo ciertas adecuaciones, le permite ir con un uniforme de falda, de vestido, usar pelo largo, vinchitas, y además el niño pide poder entrar al baño de chicas, a lo cual el colegio le da paso a que pueda ir al baño de profesores para no, de alguna forma, incomodar al resto de chicas que estaban en estos baños. Y además el colegio, para continuar haciendo determinadas adecuaciones, le pide a los padres de familia que envíen ciertos reportes psicológicos, clínicos, de la pediatra del niño y demás, refiriéndose por supuesto a su nombre biológico, que es el nombre que consta en la cédula. Este tema causa molestia a los padres, plantean algunas acciones constitucionales y llega a la Corte Constitucional como de esas garantías constitucionales que la Corte elige pronunciarse. Así, y además en época electoral. Así es como la Corte, 5 de 9 jueces se pronuncian a favor de que ha existido, a criterio de ellos, una violación al derecho de la educación de este niño y que de alguna forma la escuela es sancionada por esto y le envía al Ministerio de Educación a establecer protocolos para tratar a la niñez trans y que aparentemente esto no vuelva a ocurrir. Yo debo ser muy frontal y muy clara. Yo leí los votos salvados de los jueces Corral, Herrería y Núquez, donde claramente evidencian que la Corte está tomada por una ideología woke o progresista, si se quiere llamar así, de Agenda 2030, donde de alguna manera sancionan a instituciones educativas por este tipo de prácticas. Y ahora lo que está en estos momentos pendiente, primero es convocar a una veeduría ciudadana de padres para dar seguimiento al Ministerio de Educación, para ver qué tipo de protocolos va a establecer en las escuelas y colegios, porque finalmente el 50% de la educación de nuestros hijos se la damos las familias, se la damos los padres, y nosotros tenemos que vigilar qué tipo de ideas y qué tipo de acompañamientos van a dar las escuelas con este caso tan delicado. Digo yo, ¿no? Perdón. Claro. Ah, sí, decía, digo yo que los niños a veces ni siquiera pueden elegir el sabor de su helado, mucho menos van a poder elegir si cambiarse de sexo o no. Entonces ahora existe el caso Amada, que no es nuevo, viene desde el 2017, un niño en el sur de Quito cuyos padres de alguna manera, a su criterio, eso lo narra el portal Primicias, veían conductas distintas de las comunes en un varón y fueron contactados por una fundación internacional, y esto lo narra el portal Primicias, donde una limusina con banderas LGBTI los fue a buscar y los llevó al extranjero para que le brinden tratamientos de hormonización y bloqueadores de la pubertad a este niño, porque aquí en el Ecuador está prohibido darle ese tipo de tratamientos a un niño. Y regresa al país y busca ser reconocido este niño como su nuevo nombre y su nuevo sexo, Amada. Igualmente llega a la Corte Constitucional y está pendiente de sentencia. Claro, ese es el que todavía pues tiene que pronunciarse la Corte Constitucional y eso es lo que levanta todavía más preocupación. Ahora, ¿cuál puede ser el alcance de la primera resolución de la Corte Constitucional en referencia al caso Salinas? ¿Cuál puede ser el impacto? Esto podría convertirse o puede obligarse a los establecimientos educativos públicos y privados
que vayan implementando o instrumentalizando parte de esa resolución? A ver, tengo una discrepancia o digresión, digamos así, en términos jurídicos sobre lo que podría ocurrir con un establecimiento público versus un establecimiento particular. En el caso de un establecimiento público, finalmente es el Estado el que manda y ordena absolutamente todo sobre esas instituciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, podría haber esta inherencia total de esta ideología implantada por la Corte a través del Ministerio de Educación y a las escuelas públicas. En las escuelas particulares y más aún en las que están, tienen de alguna manera, son confesionales, es decir, pertenecen a una congregación religiosa, sea católica, evangélica y demás. Yo sí tengo mis matices o mis reservas porque, como lo dice la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las escuelas católicas además o religiosas en general están sometidas a un régimen distinto. Este es un estado laico, eso no quiere decir que sea un estado ateo, quiere decir que promovemos o permitimos que libremente y respetuosamente convivan varias congregaciones o varias religiones. Y esa imposición desde el ente rector de la educación, sobre todo en la educación particular, es muy, para mí, raya en lo ilegal y raya en lo inconstitucional. Entonces, ahí habrá que ver el impacto directo sobre qué tipo de protocolos se están estableciendo. Yo en lo personal creo que ese niño o esa niña tiene que vivir en un ambiente educativo, un espacio sano, donde pueda desenvolverse sin ser juzgado o juzgada y demás, pero de ahí a generar cosas como las que ocurren en Estados Unidos y hoy están dando pie atrás. El propio presidente Trump en su posesión lo dijo, los baños neutrales donde entran niños y niñas, u hombres y mujeres, o trans, o GLBTIQ más y demás, y eso a veces da muchos casos o da mucho pie a terapias pedófilas, ¿no? Claro, por supuesto que sí, es una verdadera degeneración, así de simple y sencillo. Permítame, Verónica Landeta tiene otras inquietudes para avanzar con esta importante entrevista. Claro, ya me voy al otro lado, doctora Ana Belén Cordero, gracias por estar con nosotros. Y me voy al otro lado porque hay que igual ser muy analítica en todo este tema. Esa Agenda 2030 la permitimos todos, porque ahora no hay que decir que no. Eso de las corrientes LGBTI fueron totalmente pues apoyadas para dar ese espacio a estas personas que no nacieron con la naturaleza que nacemos todos, que es hombre y mujer. Y hoy vemos definitivamente a los Estados Unidos pues tener una postura bastante radical en ese sentido, ¿no? Y muchos países erradicar esa Agenda 2030, pero nos preguntamos, en este país tan subdesarrollado como el nuestro, ¿qué podemos hacer con esa realidad que está ahí y que es de estos niños que son diferentes, niñas, niños que son diferentes? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo podemos definitivamente tener una estructura, un marco que nos permita, lo que usted decía, tratar de tener una mejor convivencia en ese sentido? ¿Hacia dónde apuntamos? Recuerde que cuando se posesionó Trump, la persona que daba la misa, digamos así, la párroca de esa iglesia, mencionó algo del tema y después la entrevistaron y lo dijo que ella lo hacía desde la sensibilidad de que estas personas pues nacieron no con la naturaleza o la originalidad con la que hemos sido concebidos, hombre y mujer. Entonces ella decía que apelaba más a esa parte de interna, ¿no?, de ser humano. ¿Cómo nos manejamos en ese sentido? Sí, a ver, el tema de la Agenda 2030 como tal tiene varios matices sobre distintos temas, no solamente el tema de ideología de Claro. género, hay ambientales, en fin, hay varios matices, ¿no? Yo en lo personal, es mi criterio muy personal, yo creo que cuando se trata de adultos, sobre todo adultos capaces ante la ley, todos adquirimos derechos adicionales cuando cumplimos 18 años, como es la igualdad ante la ley, como es, bueno, entre otros derechos. Y por eso es que, entre otras cosas, hay legislación que, por ejemplo, permite el matrimonio igualitario, es decir, entre dos hombres o entre dos mujeres. Hay legislación que camina para permitir la adopción entre parejas del mismo Sí, sexo. eso. De hecho, la propia ley de cedulación y registro civil, esta propia Asamblea Nacional votó a favor de que se permita por una única vez
cambiar de sexo, no solo biológico, sino en físico, sino en la cédula, a mayores de edad, ¿verdad? Yo creo que cuando se trata de adultos, Que ya tienen conciencia. aparentemente formados que pueden tomar una decisión de este impacto, de este tipo, hay que brindar, digamos, el apoyo o el acompañamiento adecuado y el respeto que merece ese adulto en la toma de sus decisiones como adulto. Pero cuando se trata de niños, que es este caso concreto, yo creo que tenemos que ser muy fuertes y muy tajantes. No por eso o no por nada países aparentemente más desarrollados que Desarrollados. nosotros, como Estados Unidos, como algunos países en Europa, está pasando en Canadá además, están dando pie atrás. Lo vimos, por ejemplo, el propio caso de Elon Musk, uno de los hombres más millonarios y poderosos del mundo, que entiendo va a colaborar en el gobierno de Trump. Su hijo se cambió de sexo con una firma o autorización del padre sin saber lo que firmaba. Y hay un tema que se conoce como dead naming, es decir, muere el nombre de tu hijo o hija y nace una nueva persona, ¿no? Que eso es lo que ocurre civilmente o legalmente, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de prácticas, que si un pediatra, por ejemplo, tiene mucho cuidado antes de prescribir antibióticos, cuidando el no abuso de los antibióticos, de la microbiota bacteriana de los niños y de los adultos igual, nosotros vamos a inyectar hormonas a un menor de edad así solamente porque el niño de repente quiso jugar con unos bebés o con una muñeca o con una cocina o porque a la niña le gustan los carritos antes que no sé, que las muñecas. Mire, yo creo que estamos exagerando Claro. mucho las cosas. Nosotros que somos padres bastante más jóvenes que nuestros padres, por supuesto, nos enseñan en esto que se conoce como disciplina positiva, que no existe sexo en los juguetes, ¿verdad? Que el día de que hay que permitir que los niños exploren todos los juguetes, que jueguen con todo, que no porque un varón juegue con una cocina va a ser mujer o sea gay, digamos, los mejores chefs del mundo Eso le iba a son decir, hombres. son chef. Claro. Así es, los mejores bailarines de ballet del mundo son hombres, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos a estos extremos donde vemos que un niño o una niña se sale un poquito del molde o el niño quiere usar una camisa roja o rosa y la niña quiere usar una camisa azul, entonces creemos que tienen prácticas extrañas y por eso vamos a hormonizar a nuestros niños. No, ahora, como usted menciona, Verónica, hay casos de niños que nacen con lo que se conoce disforia de género, que son temas endocrinológicos, por ejemplo, que no descienden sus testículos, que no se desarrollan sus genitales, que tienen temas hormonales, que están desequilibrados en su cuerpo. Bueno, pues por supuesto, eso es un caso clínico que tiene que tratar un pediatra, un endocrinólogo pediatra y, por supuesto, administrar la medicación que corresponda, ¿verdad? Pero permitirle a ese niño o niña avanzar en su desarrollo de su personalidad y cuando cumpla los 18 años podrá tomar la decisión que corresponda, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos como Ecuador? He visto algunos plantones, he visto algunas acciones, la veo usted también llegar a la corte, obviamente pues hacer estos llamados de atención para que, obvio, entre todos podamos direccionarnos de mejor forma viendo esta convivencia, que hay que apelar a esta convivencia. Es verdad, la Corte tiene su estructura, su organismo, pero definitivamente pues marca algunas decisiones que es para la convivencia de los ciudadanos. ¿Qué hacer ahí en este caso? ¿Cuál va a ser la otra acción que se presente con respecto de esta postura? Bueno, como comentaba hace un momento, yo presenté junto a Erwin Ronquillo esto que se conoce como amicus curiae, que es amigo de la Corte, poder ser escuchado sin formar parte del proceso. Ya, Y sí. dentro de este amicus curiae yo estoy, digamos, recogiendo firmas, ya tengo recogidas casi 400 firmas desde el día domingo para acá, las cuales voy a presentar el día lunes el primer paquete de Ok, firmas perfecto. para que se adhieran a este recurso donde estamos totalmente en contra, porque me dicen muchos, bueno, pero es solamente el cambio de sexo en la cédula. No, la No, consecuencia lógica de política pública en términos de salud es que los hospitales públicos de la seguridad social y demás tendrán la obligación de brindar tratamientos bloqueadores de la pubertad y hormonizadores para nuestros niños. Recordará usted en abril del 2021, cuando la Corte Constitucional ordenó que se reglamente el aborto por violación, la consecuencia médica en términos de política pública fue que los hospitales públicos están obligados a practicar abortos dentro de los requisitos que se habían planteado. Y me olvido, la Asamblea Nacional de la cual yo formé parte
legisló sobre este tema cumpliendo la orden de la Corte Constitucional con determinados requisitos y a la Corte le pareció que era inconstitucional y se bajó la normativa que legisladores, con toda la legitimidad política, con sus defectos y con sus virtudes, normaron y hoy quieren dar paso y abrir al aborto libre. Entonces, yo sí soy muy frontal y muy sincera. Los jueces de la Corte Constitucional son eso, jueces, no activistas políticos, no activistas judiciales. Si ellos quieren promover una determinada agenda, preséntense a elecciones, gánenlas, vótenlas y háganse cargo. Entonces, Claro. como recursos que tenemos, levantar la voz desde la academia, desde los medios de comunicación, desde los ciudadanos. El próximo jueves 30 de enero a las 11:30 de la mañana, afuera de la Corte Constitucional, está convocado a un plantón ciudadano, no político, para hacernos escuchar sobre estos temas. Sabemos que la Corte pronto se va a pronunciar y Claro. tenemos que levantar la voz, seguirlo haciendo. Claro que sí, y qué bueno que definitivamente se movilicen para poder asentar y pues también enarbolar esta lucha a favor de las familias. Gracias, Ana Belén Cordero, Sí. por estar con nosotros. Oiga, Ana Belén, algo adicional, ¿no? Porque usted mencionaba, la Corte Constitucional está pues integrada por nueve Pues sí, sí, jueces constitucionales, ¿no? Si hacen mayoría son 5, o sea, así es. los 5 hicieron mayoría. Exactamente quiénes son. Porque esto es importante que el país lo Sí, los conozca, ¿no? jueces en el caso Salinas que votaron a favor de estos protocolos de la niñez trans son los jueces Ali Lozada, El Joel presidente. Escudero, Daniela Salazar, Alejandra Cárdenas y Carla Andrade. Esos son los jueces que votaron a favor de este proceso. El que salvó su voto fue Richard Ortiz, pero no en términos de, no, de que no es que está no a favor de la niñez trans, sino que él creía que el derecho a la educación solo se vulneró en una esfera y no en otras 3. Y él es hoy el ponente del caso Amada. Correcto, de alguna manera quienes nos están siguiendo pues en nuestras plataformas digitales ahí tienen, porque es bueno que el país conozca, ¿no? Exactamente, ahí está pues el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada Prado, Carla Andrade Acevedo, Joel Escudero, Daniela Salazar Marín y Alejandra Cárdenas Reyes, ¿no? Que de alguna manera pues deberían de analizar profundamente este tema, ¿ah? Y como usted decía, pues si ellos tienen sus preferencias, sus inclinaciones o lo que sea, ¿no? Deben de abrirse de este espacio. Es que este espacio, integrar la Corte Constitucional, no es cualquier cosa, ¿no? Y hemos ponderado el trabajo que ha hecho la Corte en torno a otros temas, ¿no? Yo creo que de forma mayoritaria la gente ha visto con buenos ojos muchas de las tareas que ha cumplido la Corte Constitucional. Pero en torno a este tema, la verdad es que nos preocupa, ¿no? Ahora, Alberto, coincidencialmente, esos jueces, junto a Richard Ortiz, son los que dieron paso también al juicio político al expresidente Lazo, ¿no? Sí. Sin ninguna prueba. Entonces, es bueno que se renueve en la Corte. Entiendo que el próximo viernes 7 de febrero hay el sorteo para renovar 1/3 de la Corte y que se refresque esa Corte con nuevas voces y nuevas visiones. Por supuesto que sí, pero sobre todo en estos temas, ¿no? Con los niños definitivamente no se metan, ¿no? Porque, ojo, aquí no es que haya pues una corriente. A ver, aquí nosotros, y lo digo así, lo voy a decir hasta en el plano personal, ¿no? Hemos crecido en un ambiente de tolerancia, a tal punto que cuando estábamos en el colegio hasta hemos salido a defendernos, hemos ido hasta de puñete cuando han querido agredir, por ejemplo, a compañeros nuestros que tenían evidentemente sus inclinaciones. Hemos salido a defender porque así nos criaron en casa, con tolerancia. Así es. Eso es una cosa. Respetar la diversidad también, por supuesto. Vamos a decir sí, pero lo que no podemos aceptar definitivamente es esto, que se quiera inculcar a niños, ¿no? Que no tienen esa capacidad de discernir. Que venga gente con novelería, que vengan estos tipos, del caso Salinas, por ejemplo, españoles llegaron, enjuiciaron al Estado y se largaron. Nadie sabe ni siquiera... Además, porque ni siquiera vive aquí el niño y los padres. Claro. No, increíblemente, pero dejan sentada pues una legislación. Pero es que eso le dice mucho a Alberto y Verónica de que hay agendas, a mí no me venga Claro. a querer dorar la píldora, que van a buscar en una limusina con banderas LGBTI para llevarlo al aeropuerto y pagarle los tratamientos hormonales en Canadá a un niño, ¿no? Claro, esa es una agenda internacional. Hay gente, que los grupos progres, que la supuesta
porque esto es de supuesta izquierda. Yo digo que incluso, pues, de alguna forma también hasta prostituyen el concepto de lo que ha sido tradicionalmente la verdadera izquierda. Además, y esto del gran... trasciende agendas políticas y agendas ideológicas. Sí, Claro. exactamente. Llegan con novelería y lo que están haciendo es destruir la sociedad. Así de simple, y el concepto tradicional de familia. Y es ante eso que tenemos que levantar la voz. No es justamente el querer irnos encima de minorías. No se trata de aquello, todo lo contrario. Pero no pueden venir justamente esta gente pues a destruir los fundamentos de nuestra sociedad. Ana Belén, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias. Saludos a la audiencia, buen día. Buen día, Buen día. es Ana Belén Cordero, ex congresista de nuestro país. 7:24 Y minutos. antes de irnos rápidamente a lo que ayer dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ordenó la liberación de todos